¿Cuán grande fue la fiesta que se hizo en Jerusalén por haber recibido el arca de Dios? ¿Qué es lo que ofreció el rey David y cómo reaccionó el pueblo? Y sobre todo, ¿cómo fue el salmo que inauguró esta nueva etapa? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Crónicas, capítulo 16. Qué gusto saludarte esta mañana. Es un día para compartir el estudio de la Biblia. Selecciona algún amigo, algún compañero de trabajo, algún familiar para que le puedas comenzar a enviar los audios. Avísale, pregúntale si le gustaría recibirlos. Y por supuesto, selecciona cuál de estos le puede ayudar. El que te haya ayudado a ti, creo que puede ser un buen comienzo. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta qué sucedió en Jerusalén cuando el arca del Señor llegó a la ciudad. Recuerda que ya había pasado bastante tiempo, bastantes décadas que el arca había estado fuera del pueblo, ahora está en la ciudad y fíjate, dice que el arca fue puesta en la tienda. Ya quedó claro que el santuario, la carpa del santuario, la que hizo Moisés en esas épocas, esa estaba en Gabaón, solamente se habían llevado el arca. Dentro del arca estaban las tablas de piedra con los mandamientos, los 10 mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, el versículo 1 dice que ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. En el libro de Levíticos nos dejó claro el concepto de holocaustos. Estas eran ofrendas de adoración, ofrendas de creo que con esa es la palabra clave, de adoración a Jehová. Eran ofrendas solemnes que se consumían completamente, regularmente eran animales que se ofrecían y se consumían totalmente para adorar a Jehová. La segunda clase de ofrendas son los que se les llaman sacrificios de paz. Los sacrificios de paz eran animales que solamente se ofrecía una parte de ellos a Dios, que se quemaban. Pero la mayor parte del animal se repartía entre la familia o entre las personas que ofrecían este sacrificio. Por eso leíamos en Levítico que si tú ibas a hacer una ofrenda de sacrificios de paz, tenías que invitar a tu familia, llevar a tus amigos para que parte de esa ofrenda la comían juntos allá en el lugar de adoración. Así que lo que vemos aquí es que para Dios la comunión, la convivencia, el festejo, la celebración son parte importante de la vida cotidiana. Nosotros no deberíamos pensar que como cristianos somos agrios, somos descuidados, no celebramos, al contrario. Deberíamos ser reconocidos como personas que con frecuencia se reúnen para convivir, para platicar, para agradecer. Pero el punto importante aquí es que los sacrificios de paz se comían delante de Dios. Se consumían allí donde, en este caso ahora sería en Jerusalén. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la alegría de la fiesta no nos aleja de Dios. En la alegría de la fiesta no nos olvidamos de Dios. Al contrario, esos momentos de paz son de gozo, de alegría, de celebración, pero siempre recordando que estamos delante de nuestro Dios. Así que si no eres una persona de fiestas, de convivencia, creo que esta mañana es un buen momento para pensar en convivir más con los que amas, con tu familia y hacerlo delante de Dios. También el versículo número 3 dice que el rey David repartió a todo israelita, sea hombres o mujeres, a cada uno le dio una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Los comentarios sugieren que las tortas de pan y de pasas pues eran alimentos hasta cierto punto un poco especiales o que se daban en momentos especiales o que eran como alimentos que se usaban para momentos de celebración. Pero también llama la atención que la pieza de carne, pues algunos sugieren que no era tan común estar comiendo carne, así que para ellos fue un momento especial. Así que mis amigos, imaginemos todo el pueblo, todas las tribus reunidas, toda la ciudad llena y todos con esta alegría. Está el arca aquí, estamos comiendo juntos, estamos conviviendo juntos. Imagínate con las genealogías que hemos estado estudiando, ellos sabían quiénes eran amigos, quiénes eran familiares, descendencias. Seguramente eran momentos en los que se volvían a reencontrar, a conocer a algunos. Así que eran momentos muy especiales. Y mis amigos, creo que eso es para nosotros el templo del Señor.
un lugar especial de adoración, de alabanza, de convivencia, de fraternidad, un lugar donde vamos a encontrarnos con el Señor, pero que también unimos lazos de hermandad y de amor con nuestros hermanos. También el versículo número 4, el versículo número 6, David puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen, lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Lo que está diciendo aquí es que se estableció un sistema para la adoración y para el cuidado, el manejo, la coordinación del arca. Y aquí están todos los nombres. Nuevamente, al describir los nombres, deja claro una organización y deja claro que eran personas acreditadas, es decir, personas que tenían las credenciales para hacer este trabajo. Nuevamente, siempre vamos a ver orden, siempre vamos a ver organización, siempre vamos a ver planeación, siempre vamos a ver cómo la obra de Dios, y en este caso en el templo, siempre busca la forma de hacerlo de la manera más organizada y ordenada. Así que mis amigos, en los cultos en el templo, pues también se espera el orden, se espera la adoración. No quiere decir que son cultos fríos, sin gozo, sin ánimo. Solo se repite que deben tener pues un orden, una forma prevista para pues que se puedan evitar errores y sobre todo buscar alabar el nombre de Dios. Del versículo número 7 al versículo número 36 está un salmo y varias partes de este salmo tienen relación con salmos. Por ejemplo, con el Salmo 105, el Salmo 96, el Salmo 106. Varios de estas porciones están en aquellos salmos. Y bueno, yo no quisiera entrar en este salmo porque no quisiera quitarte la alegría de leerlo por tu propia cuenta, porque cada frase se explica a sí misma. Cada frase tiene un poder muy especial. Los salmos tienen una poesía, tienen una letra que nos lleva, nos inspira a Dios. Así que yo te invito para que tú lo hagas. La verdad que está hermoso este salmo acerca de la presencia, acerca del cuidado, acerca del poder de Dios, acerca de cómo Dios está con su pueblo y cómo el Señor estará con su pueblo para siempre. El versículo número 37 dice que dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos y a Obed-Edom hijo de Jedutum y a Osa como porteros. Nuevamente la organización, el arca ya está en Jerusalén, pero ahora hay que organizar, hay que trabajar ordenadamente para que, versículo 40, esta es otra indicación, pero para que el arca estando en Jerusalén se hiciera todo decentemente y con orden, decía Pablo. El versículo número 39 dice que asimismo el sacerdote Sadoc y los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Aquí nos recuerda, nos vamos hasta Gabaón, donde está el santuario y donde está también el altar. Y ahí dice, para que allá se sigan ofreciendo los sacrificios continuos en la mañana y en la tarde, los holocaustos, todo lo que está descrito en la ley de Levítico, todo se siguiera haciendo también allá en Gabaón, donde estaba el santuario. Mis amigos, esta es la parte crucial, esta es la parte central de estos libros, cómo Dios está en medio de su pueblo, cómo la presencia de Dios es lo que realmente nos bendice, cómo cuando la presencia de Dios está con nosotros, pues hay alegría y gozo, hay esperanza, hay planes, hay crecimiento. Este libro lo que está tratando de dejarles claro, acuérdate, a los que están regresando del exilio en Babilonia, les está diciendo, por favor, el templo, la adoración, las alabanzas, todo lo que se hace allí es la clave para que ustedes puedan tener un futuro, para que tengan, por supuesto, un mejor presente, es tener en el centro a Dios. Así que yo quisiera invitarte para que hagas un repaso de cómo estás adorando a Dios, en cosas tan sencillas como si eres puntual, como si vas vestido apropiadamente, como si vas con la actitud correcta,
como si llevas un corazón dispuesto a aprender, como si estás abierto para poder relacionarte con tus hermanos y darles palabras de ánimo, ser la mejor influencia, si vas con la mejor actitud de dejar una buena impresión en ellos. Por supuesto, yo quiero que esto no te olvides. Dios siempre nos recibe, siempre, siempre nos va a recibir. Él es tan paciente y tan misericordioso que las puertas de su casa están abiertas, aun cuando a veces llevamos una mala actitud o vamos solamente a criticar o a esparcir chismes, o cuando llegamos tarde, o cuando apenas nos despojamos de unos pesos diciendo que esa es nuestra ofrenda y realmente es una limosna. Dios siempre nos recibe. Eso la verdad que uno nunca lo debe de dudar, pero la forma en la que vamos a la iglesia habla más de nuestra relación con Dios, de nuestra confianza en Él, y por supuesto Dios siempre nos va a recibir. Eso no lo olvidemos. Sin embargo, cuán bueno y cuán maravilloso es cuando vas con el gozo y la alegría de encontrarte con tu Padre Celestial. Te has preparado y vas con el mejor deseo de honrarlo, que tu presencia es tu mejor forma de honrar a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque aquí nos damos cuenta que si tú estás en medio de tu pueblo, estás en medio de una familia, estás en medio de un matrimonio, y estás en medio de nuestro corazón, siempre hay prosperidad, siempre hay bendición. En medio de las pruebas más difíciles de la vida, nosotros te honramos y te glorificamos porque tú estás en medio. Y cuando tú estás con nosotros, nada es más importante. Todo tiene una solución, pero sobre todo hay confianza y hay paz porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.